Buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude para hacer o lanzar esta palabra al aire, para que sea receptor a los oídos que están deseosos de escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema que se llama el anatema. Muchas veces oímos hablar que el evangelio es anatema, pero de pronto ni sabemos qué significa esa palabra. Y hoy Dios nos va a mostrar a través de su Santo Espíritu y nos va a dar una enseñanza maravillosa para aprender. Entonces, título: el anatema. La palabra anatema es maldito, maldición. Así de sencillo. En griego es anasema, igual es a maldito, maldición. En español, maldito es muy malo, odioso, condenado por la justicia divina. Eso es anatema, maldito. Entonces Dios quiere que cada día le prestemos más atención a lo que Él nos dice a través de su palabra. Y a veces leemos y pasamos por alto ciertas palabras que deben de ser bien escudriñadas, investigadas, porque podemos caer fácilmente sin darnos cuenta. Entonces hay una pregunta que va a tener 3 respuestas para que aprendamos. ¿Qué te hace maldito? Hay gente que les gusta maldecir mucho. Madres, padres, maldecir a los hijos, o los hijos maldecir a los padres. Y eso lo vemos a diario. Y están cayendo bajo el anatema. Hay otro anatema que está adorando lo que no es Dios. Son los dioses falsos y codiciando lo que se le ofrece a ellos. Y no es tanto que codicien, que a veces le ofrecen hasta los hijos a los dioses falsos. Y eso es lo que vemos diario. Entonces vamos a ver qué te hace maldito. Una pregunta y vamos a la primera respuesta. La idolatría. Vamos a leer la palabra en Josué 6, 17 al 18. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Ra, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Padre, te damos gracias por la palabra, la ponemos en tu presencia, Señor, para que tu Santo Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos las ilumine, nos las recuerde cada día más, para hablar de acuerdo a tu voluntad y que pueda ser escuchado por muchos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿De qué estaba hablando Josué? De la idolatría. Dios le está hablando. Mire, esa es una ciudad idólatra y todo lo que está allí era Jericó. No agarren nada. Pero había una mujer, Raab, la ramera, que hizo algo maravilloso. Dios escondió los ángeles que mandaron a supervisar, a investigar qué pasaba. Hizo una gran labor. Y eso le trajo la salvación a ella y a su familia. Tú también puedes traer la salvación cuando tú te arrepientes y quitas el anatema. Beneficia a tu familia. Y mire la condición, era una ramera, para que vea que hay oportunidad para todo aquel
que se arrepiente o reconoce la obra de Dios y se salva. Entonces, ¿qué te hace maldito? La idolatría. Deuteronomio 7, 25 al 26. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. Muchos no quieren escuchar esta palabra, porque ya vienen atados desde niños a idolatría. Y uno les predica a familiares: mire, deje eso porque la Biblia dice otra cosa. No, yo no cambio mi virgencita. Ahí nací y ahí me muero. Y no sabes que con lo que estás diciendo le estás dando a entender a Dios que tú eres un maldito. Porque lo estás comparando con un pedazo de yeso. Lo estás comparando con un objeto de metal, donde Él es el dueño de todo. Yo mejor creo en el Creador y no en la creación. La creación es hecha por Él. Entonces yo creo en el Creador. Entonces la idolatría se da de diferentes formas. Idolatrar a una persona, las cosas materiales, la obstinación, todo eso se lo he venido predicando. La avaricia, eso es idolatría. Eso es anatema. Eso es hacerte tú maldito. Creer que el materialismo es lo que te va a llevar a ti al cielo. Y dice que en ese día ninguno de esas cosas va a valer nada. Ni tu plata, ni tu oro te salvarán. Porque fue el tropiezo de tu vida. Y ahí es donde está el desvío hoy de la palabra de Dios. En la fe. Amar el dinero. Amor al dinero. No se sacia. Mire, el que se pone a hacer dinero sin Dios no se sacia. Lo atrapa. Entonces tenemos que convencernos que hay que quitar todas esas cosas que Dios quiere que las use, pero que no las idolatre. La idolatría es anatema. La idolatría es maldición, la cual nosotros debemos quitar. Por eso la palabra dice en 1 Timoteo 6:10, dice el amor al dinero, no dice el dinero. Muchos codiciando se desviaron de la fe. Y por eso hay que vencer todas esas cosas, porque son hábitos dañinos o son costumbres paganas. Entonces en Colosenses 3, 5 al 7, Colosenses 3, 5 al 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces el anatema es maldito o maldición. Que te quede claro, ¿qué te hace maldito? No quitar de tu vida la idolatría en la forma que tú la quieras. A veces eres un obstinado y es idolatría, porque no debe de cansarse uno de recordarle siempre ciertas citas bíblicas que debemos grabarlas en nuestra mente, porque es que a veces se nos olvida muy fácil. Mire que el primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová
Él también te ha desechado para que no seas rey. Obstinación es una idolatría, es una maldición, el obstinado. Muchas veces Dios tiene que ponernos freno y cabestro como el caballo, como el mulo, para que lo podamos seguir. Y le toca hacerlo de una forma o de otra. Hay gente que adora lo material, pero no adora el que debe de adorar, que es a Dios, el creador de todo lo que hay. No adore a sus hijos, ámelos, porque la única adoración es para Él, para ese Dios grande y maravilloso. Porque se te vuelve idolatría, se te vuelve una obsesión. No adores a tu pareja, ámala. Porque el primer mandamiento es amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y hay uno semejante que dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos nace toda la ley de Dios, en el amor. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que a ti no se te pegue nada del anatema. Vamos a Deuteronomio, la segunda ley para el pueblo de Israel. 13:17, dice la palabra, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique, como lo juró a tus padres. Vas a ser multiplicado en todo. Mire a dónde llega la misericordia de Dios. Cuando tú te apartas, cuando a ti no se te pega nada del anatema. Tú quieres ser bendecido por Dios, quita la idolatría de tu vida, en todos los sentidos. Adóralo a Él nada más. Él quiere que tú lo adores únicamente a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Él es un Dios que nos ama, pero nos cela. Y Él es riguroso cuando tú le fallas, porque Él no quiere que tú te pierdas ni yo. Y por eso Él nos corrige, porque Él no quiere que nos perdamos. Qué bueno es Dios y maravilloso cuando nosotros entendemos su palabra. Entonces mire que en 2 mandamientos se resumen los 10 mandamientos. Y mire lo que dice en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A dónde está? En el amar a Dios y a tu prójimo. Nunca dice adorarás a tu prójimo. Pero sí vas a encontrar que dice adorarás a Dios. Y esa fue la propuesta de Satanás cuando fue a la tentación con Jesús. Vamos a Mateo 4, donde aparece la tentación a Jesús. Mire que Él lo llevó para ser tentado y le lanzó preguntas. ¿Y qué dice? Y vino a él el tentador. Mateo 4, lo haremos del 3. 4:3 en adelante. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. No le dijo al Dios de otro, tu Dios, al mismo diablo, porque el diablo fue creado por Dios. Era un ángel portador de luz, Luzbel. Se volvió Lucifer, mentiroso, traidor, arrebató ángeles, se trajo la tercera parte, que hoy en día son demonios. Y eso es lo que él podía adorar, para que tú caigas en la trampa, que adores los demonios y no a Dios, a través de las imágenes creadas del mismo hombre, a través de la mente perversa de Satanás. ¿Lo crees o no lo crees? La palabra te está hablando. Entonces, primer punto, ¿qué te hace maldito? La idolatría, en la forma que tú la agarres, porque es anatema, porque estás poniendo a ese Dios tan grande con lo que Él hizo, lo estás rebajando a la creación y no lo pones como creador de todo. Y eso fue lo que trató de hacer Satanás con el mismo Jesús, que lo adorara y le pintó todos los reinos del mundo con su grandeza y su gloria. Pero Jesús sabía que el tentador estaba tratando de que él lo tumbara de lo que vino a hacer. Jesús sabía y tenía que venir todo esto. Entonces, ¿quién es tu tentador? ¿Con qué te prueba Dios a ti también? Satanás es como decir el mandadero, es el perro que hace el mandado y no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Hasta en el tiempo de Job, y le dijo, hazle todo, pero no le pongas la mano. Y después le dijo, hazle, quítale todo, pero no le quites la vida. Tenía que someterse a lo que Dios. Y así le dijo a Jesús, dame a Pedro para zarandearlo. Tiene que pedirle permiso, porque él tiene un poder limitado, porque el poder superior es de Dios. Por eso dice que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y nada puede hacer si nos sometemos a Dios. Entonces, primera respuesta, la idolatría. ¿Qué te hace maldito? La idolatría. Cuando tú tienes idolatría, dejas de amar a Dios. Y es el segundo punto. ¿Cómo va relacionado? Y vamos a ver qué dijo Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, o sea, a los corintios, en 1 Corintios 16, 22. Si no leemos, cualquiera nos engaña con idolatrías. Mire que hoy en día hay adoraciones a los pastores, a los profetas. Ya la gente no dice mi Dios, sino mi pastor, mi apóstol, mi profeta. Son siervos que no los puedes adorar. Tienes que reverenciarlos en respeto como autoridad, siempre y cuando te esté dando el evangelio puro y no anatema. No un evangelio anatema, de complacencia a los hombres. Mire que el segundo punto, no amar a Jesús. ¿Y cuándo dejas de amar a Jesús? Cuando te pones a amar lo que Jesús hizo. Porque todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Hasta tu propia vida. Tu ser es de Cristo. Si lo aceptas, si no le perteneces a otro, llamado Luzbel, Belial. 1 Corintios 16, 22. La palabra está escrita. También dice que no hagas ni pienses más de lo que está escrito. Con esto basta y sobra. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Y qué es el Señor viene? Maranata, en arameo, que es
el Señor viene. Maranata. Y eso es lo que estamos esperando. Al que amamos, al que adoramos, a Jesús de Nazaret. Pero yo no puedo estar esperando a otro. Hay gente que está esperando a alguien que no sea Jesús que venga a traer la paz. Si tú tienes la paz, eso es para el mundo, para el incrédulo, que están esperanzados en otro que no es Cristo, que se llama anticristo. Entonces escucha la palabra. No amar a Jesús, voy a repetir esto, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Y sabes cómo dejas tú de amar a Cristo? Cuando tú le pones un sustituto a un hijo, las casas, los carros, le pones también las imágenes, la idolatría. Eres un maldito. Y por eso hay casas que hay tanta maldición, familias que vienen cargando cadenas generacionales de maldición, porque han sido unos idólatras de tiempo completo. Y dicen que así se van a morir. Y ellos mismos dicen que se van a morir ahí. Entonces Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo quiere que no lo hagas, sino que hoy tomes una determinación de un arrepentimiento y te conviertas a Él. Entonces mire que en Juan 15, 12 al 17 dice: y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Por qué Jesús dijo que era un nuevo mandamiento o el mandamiento? El amor es un mandamiento, no una opción. Es una decisión que te toca amar hasta tu propio enemigo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí de vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Y esto os mando, que os améis unos a otros. Dice: maldito el que no amare a Jesús. Y cuando usted tiene idolatría, deja de amar a Jesús. Y usted se está volviendo un maldito. Y no se ha dado cuenta usted. Tiene que quitar esa maldición. ¿Y sabe lo que dice en la palabra? Que los quemes, que los espolvorices y los eche a un río. No se lo deja a nadie. Porque puedes sacar la maldición de tu casa y meterla a otra parte. Y Dios te lo va a cobrar. Porque estás oyendo esta palabra. Lo que no sirve, bótalo. Y no se lo regale a nadie. Hay gente que vive añorando un cuadro que ya está amarillo. Porque se lo regaló la abuela, la tía o el papá, la mamá. Y adoran más el cuadro que al Dios del cielo. O hasta las mismas personas dejan de amarlas. Porque ellos creen que ese es el Dios que tienen. Y es el que le piden y se le arrodillan. Estás adorando demonios. Porque la palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y te hace adorar la mentira. Porque él es un mentiroso desde el principio. Vamos al tercer punto. Llevar un evangelio diferente. Vamos a ver lo que dice la palabra en Gálatas. Capítulo 1, versículos 6 al 10. Un tema que hay que hablarlo. Porque estamos en los tiempos postreros. Donde el evangelio está siendo diluido. Y cada día lo simplifican más. ¿Pero quién? Aquellos que están siguiendo doctrinas de demonios. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis, miren cómo dice la palabra, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también, mire cómo dice clara la palabra. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay un evangelio que se le llama la carta. Es como cuando tú llegas a un restaurante, ¿y cuál es la carta del día? Y la carta de día es que tú quieres que te agraden la carne, porque si te hablan del pecado, de la inmoralidad, de la codicia, ya tú dices que ese evangelio no es el que te agrada, sino a donde te hablen de prosperidad, de las promesas, pero no se dan cuenta que las promesas tienen normas que hay que cumplir, deberes, para poderlas recibir. Quieren la promesa sin hacer nada, porque el pastor se infla la boca ya en el púlpito, diciendo que vas a salir de ahí siendo bendecido, porque echaste tanta plata, o porque hiciste lo que él te pide. Eso se llama un evangelio diferente, anatema, cuando uno trata de cambiar lo que la palabra no ha dicho. Mire que en 1 Corintios 4:6, ¿para qué vas a hacer más de lo que está escrito? Sométase a la palabra y Dios lo bendecirá. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esos son los evangelios que envanecen, porque son mentirosos, anatema. En vez de hacerte bendito, te hacen maldito, y está ayudando al que está en maldición cuando tú le apoyas un evangelio diferente. Lea la Biblia, que ella nunca te traicionará. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el Espíritu Santo, porque la palabra es el Espíritu, es la semilla. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que cuando predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo tenemos que hablar así? En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También dice en Lucas 8:11 que la palabra es la semilla. Y a veces sabe a qué le atribuyen a la palabra, al dinero. Venga y siembre la semilla. A ti lo que hay que sembrarte es un evangelio puro, para que puedas ser productivo, para que puedas dar fruto. Dice Jesús que Él nos llamará amigos si hacemos lo que Él nos pide, o si no somos anatema. Él pide que adoremos y glorifiquemos al Padre Celestial. Y eso es lo que dice el Padre Nuestro, que solamente a Él adoremos. Y fue la propuesta de Satanás, que lo adorares. Y usted sabe la gente que hay adorando a Satanás por medio de las predicaciones falsas. Lucas 8:11 dice, y esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla debe ser un martillo constante que derribe tu corazón de piedra, pero si no la escuchas ni la lees. La semilla es la palabra de Dios, es lumbreras a tus pies la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más grande que podemos tener en esta tierra, y la palabra es Cristo, hecha carne, humanizada, y había la palabra hablada. Dios le hablaba por sueño, le hablaba por ángeles, después se humanizó y vino y les habló directamente, y lo mataron a su hijo, pero revivió, vivió, está vivo a la derecha del Padre, y vendrá por segunda vez a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y nos dejó la palabra escrita, que es la más confiable de todas. Entonces hay gente buscando
tantos libros. Léase tal libro. Mi hermano, yo le recomiendo que usted se lea la Biblia. La Biblia maravillosa, pero póngase en manos del Señor. Mire que en la segunda carta de Pedro 1, 19 al 21 dice: y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos debe de inspirar para esta palabra? El Espíritu Santo. Él mismo la reveló, Él mismo nos la revela, Él mismo nos las predica, utilizándonos como únicamente siervos, como hijos de Él, porque fuimos engendrados por Dios, que es el mismo Espíritu. El Espíritu de la profecía es Cristo, y de donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Búsquelo todo en la Biblia. Entonces, llevar un evangelio diferente. Entonces, vamos a 2 Corintios 4, del 1 al 5. ¿Cómo nos damos cuenta que Satanás está pervirtiendo mentes de muchos y los tiene atrapados? Vamos a la segunda carta a los Corintios 4, del 1 al 5. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, con mayúscula, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. ¿Qué eres tú, Dios, o eres un siervo, un servidor? Y hay gente que se pone corona sin ser Dios. Bájate del orgullo, de la soberbia, y sírvele al Dios Todopoderoso, y Dios te bendecirá. Quita, si a estas alturas estás llevando un evangelio anatema, un evangelio de maldición, quítalo y conviértete verdaderamente a ese Dios maravilloso que está esperando que tú lo hagas hoy, no mañana. Vamos también a la primera carta a Tesalónica. Primera carta 2, del 1 al 6. Para ver qué nos está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, a través de esta palabra que quedó escrita para nosotros también. Dice la palabra, Primera Tesalonicense 2, del 1 al 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlo el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Este evangelio sí tiene oposición, porque se te levantan hasta los mismos que dicen que son cristianos, pero son doctrinas de demonios. Siga predicándolo, que Dios los va a atacar la ley divina, porque dice que la ley divina está para todo el que se oponga contra la sana doctrina. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros,
aunque podría no serlo, carga como apóstol de Cristo. ¿Qué apóstol seguidor estrictamente de Jesucristo? Que se despojó. Él fue al tercer cielo y vio toda la grandeza que hay allá. Por eso le puso un freno, un aguijón, para que no se sobresaltara esa revelación tan maravillosa. Y como nos está diciendo hoy, no prediques otro evangelio. No hagas otra cosa que no sea lo que está escrito. Sométete a la palabra de Dios y triunfarás. Qué bueno. ¿Qué te hace maldito? La idolatría. No amar a Jesús y llevar un evangelio diferente. Hay tantos evangelios mentirosos. Y dicen, todos los evangelios son iguales. No. Hay un solo Dios, pero hay diferentes doctrinas. Que hay doctrinas de demonios, doctrinas heréticas, desviadas del camino correcto. El evangelio de Cristo es este, el que se somete estrictamente, no agradar al pecador, no agradar al fornicario, no agradar al idólatra, sino decirle la verdad, para ver si cambia. Y si no quiere cambiar, mi hermano, déjelo quieto, que Dios obre por él, que tenga misericordia. Y la misericordia llega cuando tú quitas la idolatría, porque eso fue lo que vimos cuando comenzó el sermón. Una de las cosas que no te deja llegar a la misericordia de Dios es la idolatría, porque cuando estás en idolatría no estás amando a Jesús y llevando un evangelio diferente del que no te ha dado. Entonces, ¿qué es la anatema? ¿O qué es ser maldito? Es un pecado de muerte y arrastras hasta con tu familia. Vamos a un título, pecado de muerte, y vamos a un punto, Acán, en Josué 7 del 1 al 10. Josué 7 del 1 al 10. El sucesor de Moisés. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Josué 7 del 1 al 10. Y dice, el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Cuando tú haces eso, la ira de Dios está en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Quítela. Quite el anatema que usted puede tener. Hay tantos amuletos que puede estar cargando, que cuando ibas a las romerías, siguiendo imágenes, llevando en procesiones muñecos hechos de madera, de yeso o del metal que quieran hacerlo, de allá traías cositas para ponerte y guardabas hasta en tu cartera amuletos. Quita eso, porque puede ser la maldición de tu vida. Entonces vamos al versículo 10 y lo leemos hasta el 26. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué estaba orando porque no sabía por qué estaban perdiendo, por qué venía el problema. Pero mire que Dios es tan grande que dice, levántate, ya dejas de estar orando porque te voy a explicar lo que pasa. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. Saque todo lo que tenga en su casa, bótelo, no se lo dé a nadie, vuélvalo ceniza. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Mire el problema que tenemos. Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros, destruirlo. Levántate, santifica al pueblo y di, santificad para mañana,
porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Por eso es que el enemigo se te levanta, porque tú no puedes hacer frente, porque tú no tienes la cobertura de Dios. Estás bajo de idolatría y esos muñecos hasta se queman ellos mismos y te queman la casa el diablo, creyendo que tienes al Dios del cielo metido en tu casa, en tu aposento. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hay que levantarse a orar. Todas las mañanas levántate muy de madrugada. Hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Mire, ¿de dónde vino Jesús? De la tribu de Judá. Y ese es el problema, que Satanás todo el tiempo ha tratado de tumbar al que vino de la tribu de Judá, pero no pudo, a Jesús y a los que seguimos a Jesucristo. Dice entonces: y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sudi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, mire, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Usted no sabe que la codicia es idolatría, que es igual a avaricia. Y mire que él está diciendo, lo cual codicié. Mire que la palabra está escrita, pero a veces no nos damos cuenta. Y tomé, he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran monto de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, que quiere decir Valle de la Turbación, o lugar de la turbación. Es lo que quiere decir Acor, el Valle de Acor. Entonces, ¿qué produce o qué trae consecuencias de la idolatría y de traer de lo que le ofrecen a los ídolos? Lo que trae es muerte y acarrea sobre tu familia y sobre tus bienes. Por eso hay gente que ha quedado en la ruina después de tener tantas cosas. Pero ¿cuál era su vida? Una vida de adoración a los demonios. Y el demonio te da y después te quita, y te da milagros falsos. De pronto te sana un brazo y después te viene y te arranca el otro, porque Satanás trabaja así. El único que te da todo sin pedirte nada se llama Dios. Solamente te pide obediencia. Es lo más grande que debemos tener, porque esa es la llave que debemos tener todo, la llave de la obediencia.
¿Qué le trajo ese pecado de muerte? La codicia. Por eso le digo, ¿dónde está el desvío hoy? ¿Dónde está la apostasía? En la codicia. Y todo codicioso está bajo maldición. Porque el evangelio de Cristo verdaderamente es sin codicia. Hay que predicarlo gratuitamente. Y las personas van a dar por agradecimiento lo que propongan en su corazón. No por necesidad, sino porque Dios les toca su corazón. Y Dios ama al dador alegre. Que lo hagas bajo tu voluntad y no que te lo impongan. Aprenda la palabra. En Josué 22:20 seguimos recordando este acontecimiento de Acán. Acabó con su familia. Acabó con todo lo que Dios le había dado. ¿Sabe por qué? Por la codicia. Si tenía asno, tenía casa, tenía familia. Mire que codició el ofrecimiento al anatema. La plata es de Dios. Ageo 2:8 dice, mía es el oro y mía es la plata. Pero la plata no tiene que ver. Es el que hace con la plata y se la ofrecen a los dioses. Hacen de plata, hacen de oro y los adoran. Entonces Dios es dueño de todo eso. Pero Él no quiere que tú adores lo que Él te da para que lo disfrutes sanamente. Dice la palabra en Josué 22:20. No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Qué está diciendo? Trajo problema. Un anatema trae problema a la congregación y trae problema en su familia. Trae problema a la nación, trae problema donde quiera llegue, porque su adoración es otra cosa menos Dios. En el primer libro de Crónicas 2:7, para que se te grabe y diga verdad de todo lo que le pasó. Dice, hijo de Carmi fue Acán el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. ¿Qué hizo? Trajo de lo que Dios le había dicho, ni lo toque. Pero la codicia pudo más. Y así hay gente que no se sacia. Entre más predican de la prosperidad, más quieren. No se sacian. Porque cuando usted agarra el camino del dinero sin Dios, lo pervierte. Usted se vuelve un idólatra. Y eso es lo que está pasando hoy en muchas doctrinas, que dejaron a ese Dios maravilloso y han seguido el amor al dinero. Mire que Eclesiastés, dado por Salomón, donde él reconoce la vanidad de vanidades, que todo es vanidad, tuvo todo. Pero mire lo que dice en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen, sin verlo, sino verlo con tus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. ¿Para qué te vas a poner en esos trasnochos? Que ya tú no estás cuidando sino los bienes y vas descuidando hasta tu propia vida espiritual. Por estar que atesorando. ¿Para qué? Para que la candela lo consuma el día que llegue el final de este tiempo. Siga amando a Dios por encima de todas las cosas. Adórelo, glorifíquelo en su vida personal y en su vida de familia. Cuando usted hace eso, los demás van a ver el buen ejemplo y van a seguir a ese Dios maravilloso. Eso le sucedió a Acán, donde tenía todo, y se arrastró con la familia y todo lo que tenía, y hoy es un monto de piedra. Y tú, cuando andas en la idolatría, eres un monto de piedra para Dios. Eres un corazón de piedra, encallecido, conciencias encallecidas. Que a ti te encanta son las doctrinas de demonios, donde te hablen de prosperidad, te hablen de la promesa, pero que no te mienten el pecado, que no te mienten el adulterio, la fornicación,
que no te mienten la mentira en que andas. Eso sí, cuando no te mientan nada de eso, esta es la iglesia que yo andaba buscando. Aquí sí hay libertad para hacer lo que me dé la gana. Y yo también me voy para el cielo. Aunque ande en el homosexualismo, en el lesbianismo, aunque ande en el adulterio, está haciendo lo que me dé la gana, me voy para el cielo. Te equivocas totalmente. Porque cuando dice la palabra en el diccionario español, maldito, muy malo, odioso, dice condenado por la justicia divina. Y mire dónde nos dejó Pablo algo guardado aquí para las mentes brillantes, para las mentes sabias que escudriñan y buscan la palabra día tras día. Algo hermoso que está aquí, que es lo que a veces no nos gusta escuchar ni leer, pero que Dios en su infinito poder lo dejó para que tú y yo diariamente nos metamos y busquemos la palabra, porque si no también nos podemos perder. Mire que dice, vamos a la primera carta de Timoteo 1, 7, y lo podemos leer hasta el 11. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todos cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén, gloria a Dios por esta palabra. Otro, Saúl. Primer libro de Samuel, 15, 18 al 26. La palabra de Dios tenemos que leerla día tras día y vamos aprendiendo más y más. Mire lo que dice la palabra. Primer libro de Samuel 15, 18 al 26. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. Porque pues no han oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Oiga, eso es como cortarle el rabo a la culebra y traerte la cabeza para casa. Te va a matar la cabeza porque es donde está el veneno. Y se trajo la cabeza de los amalecitas al rey Agag. Mas el pueblo tomó del botín, ya hay un sentido de culpabilidad, viendo que era el que tenía la misión, era él. Del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Vio lo que es la obediencia? Brillante bendición. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. Mira quién le está pidiendo perdón a Samuel. Y no lo iba a conseguir. Pero mira quién le echó la culpa. Al pueblo. Pero reconoció, como reconoció también a Acán, el pecado. Mire que es un pecado tomar del anatema. Dice, y vuelve conmigo para que adores a Jehová. No le dijo para que lo ames, adorar a Dios.
Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mire hasta dónde llega la degradación de la persona, que después que estaba siendo ungido, lo ungió, lo ungió Samuel, y Samuel le dolió, porque después un día le dijo Dios a Samuel: Samuel, ya deja de estar llorando por Saúl, ve y unge allá los hijos de Isaí, a uno que está allá, que era David. Y así lo hizo, pero no vaya a creer que no lloró, porque le dolió a Samuel, pero no cumplió. Y si usted se sigue leyendo, ¿sabe qué hizo Samuel con el rey que se trajo él? El rey Agag lo cogió y lo partió en pedazos y quitó el mal que había ahí. Mató la culebra por la cabeza. Y nosotros hoy tenemos que matar la culebra por la cabeza, quitando toda idolatría, toda adoración falsa que podamos tener. Gloria a Dios. Vamos a la solución. A todo siempre le buscamos solución de parte de la palabra de Dios. Y vamos a 1 Corintios 12:3. Para que usted nos siga hoy, de pronto pidiéndole al Señor siendo un anatema, porque nunca te va a escuchar. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios, solución, primer punto, 12:3. Por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos llaman Señor, Señor, en tu nombre? Voy a echar fuera demonios. Dije, nunca te conocí, porque tú nunca me amaste. Amaste la vida, amaste más la vida que a mí, amaste la idolatría, amaste al dinero, amaste las cosas terrenales, y nunca hiciste morir la fornicación espiritual o la física, porque hay dos clases. La física es la que se hace en el cuerpo, y la otra es adoraciones a imágenes, se llama fornicación espiritual. Por tanto hago saber, 1 Corintios 12:3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Cuando tú tienes un evangelio puro, verdadero, nunca vas a decirle anatema a Jesús. Y ahí sí puedes decirle Señor, Señor, y te va a escuchar. Porque nadie le puede decir a Jesús Señor, Señor, si no es a través del Espíritu Santo. Y la palabra es el Espíritu. La palabra es la semilla. La palabra es la luz, la lumbrera. La palabra es Espíritu que da vida. Vamos a Hechos 20:28. Para ver quién es el que te puso. ¿Y sabe qué hacen las iglesias apóstatas? Tienen un líder que es la cabeza y tienen una cobertura. Pero vamos a ver quién es el que nos llama a cuidar qué. Vamos a Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Obispo es pastor. Y dice, someteos a vuestros pastores e imitad su fe. Cuando usted va a Hebreo 13:7 y el versículo 17 encuentra lo que yo hablé. Imite la fe, pero sométase al verdadero pastor, al obispo que haya sido llamado por el Espíritu Santo, porque hay unos que se ponen, otros lo ponen, como sucede mucho. Pero sigamos creyéndole a la palabra. Entonces, hay que probar los espíritus. Esta palabra prueba los espíritus, porque tú no te vas a tomar en un jugo un espíritu. Tú lo vas a probar con la palabra, la bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a 1 de Juan 4,
del 1 al 6. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén, iglesia. Entonces pruébenlos con la palabra. Usted no tiene que estar haciendo lisonjería, mentiras, alegatos. Pruébelos con la palabra. Predíqueles, pero no les siga la corriente para estar en discusiones, en contiendas. Dígale, sométase a la palabra. Yo no he escrito la palabra. Haga lo que dice ahí. No piense más de lo que está escrito. Sométase. Por eso en aquel tiempo le van a decir, Señor, Señor. Y Él le va a decir, nunca te conocí, porque fue un anatema cuando estuviste en la tierra. No me amabas. ¿Sabes qué amabas tú? La plata. Y predicabas por amor al dinero, no por amor a las almas. Y por eso hoy te desecho. No quiero saber nada de ti. Así de sencillo va a decir ese día el Señor. Y mire que dice en Mateo 7:21. No, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre Celestial es que tú ames a Cristo. Y si no lo amas, eres anatema. Que se te grabe hoy esa palabra de que dice en la primera carta a los Corintios 16:22. ¿Te has preguntado, yo amo a Cristo o amo lo que Cristo hizo? ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios o soy hijo del diablo cuando sigo lo que siguen los gentiles? ¿Y qué siguen los gentiles? Abominables idolatrías, borracheras, orgías, idolatrías y cuanta cosa termina en ía. Entonces queda bien claro qué quiere Dios de nosotros. Y concluimos esta maravillosa palabra que bien claro nos habló el Señor hoy a través de su Santo Espíritu. Y vamos a Isaías 34 del 1 al 5. Acercaos naciones, mire, el juicio para las naciones. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra, cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Lo que va a traer a este mundo, la anatema que estamos viviendo. El mundo piensa en la economía, pero no en la salvación. No es mala la economía si se sabe usar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el problema está es que tú pongas la esperanza en el dinero y tu vida se vuelva un caos, un desespero. Ni siquiera duermes por estar
cuidando lo que se va a perder. Dice que el que ama esta vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la conseguirá. Señor, te damos gracias por esta bendita y poderosa palabra que nos has entregado hoy. Con mucho amor la ponemos en tu presencia para que llegue a muchas personas que la necesitan hoy. Señor, quita de nosotros toda forma de anatema que podamos tener y llévate todo eso de nuestras vidas. Hoy conocimos que hay un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno, y que nosotros somos hijos de Dios porque hemos amado al Hijo de Dios, que es Jesucristo, y lo hemos puesto por alto en el evangelio puro que nos mandó a predicar. Gracias, Señor. Te ponemos la familia espiritual alrededor del mundo, la familia en carne, las autoridades, los presos, los enemigos, los enfermos, el cuerpo médico. Oramos por esta situación que se está viviendo, Señor, para que tú tengas misericordia y puedas que muchos tumben el anatema que tienen y pueda venir sanidad y pueda venir vida, porque eso trae muerte, trae destrucción y arrastras hasta con la misma familia y todo lo perderá y se volverá ceniza. Pero, Señor, gracias, porque a buena hora llegaste a mi vida y me hiciste entender que yo era maldito, pero hoy quiero ser bendición para las naciones, escuchando y aprendiendo y llevando este evangelio de salvación a los que están perdidos. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te glorificamos y ponemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo.